Estén aquí. Hola, ¿Cómo estás? hola, ¿cómo estás, Angie? ¿Todo Muy bien? bien, bienvenida a este espacio, mi espacio, tu espacio, el de todos los que se conectan. Feliz, Exactamente, todos bienvenidos. feliz de que estés aquí. Bueno, yo estaba adelantando un poquito, viendo esos primeros 5 minutos para que, ¿sabes?, las personas se vayan conectando. Instagram les da un mensajito, tal persona está live, y algunas personas algunas veces se nos olvidan que queremos ver un live y así se los envié, se los envié a las personas para que más personas se conectaran y no se pueden perder, aunque va a quedar grabada, no se pueden perder de esta charla tan amena que vamos a tener contigo hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están sumando con este tema, ¿no? Que está cada vez como más en el centro de la escena, que esta pandemia lo ha exacerbado muchísimo. No que nunca estuvo, sino que estuvo, pero la pandemia generó un gran revuelo desde el punto de vista de las emociones y bueno, muchos nos hemos preguntado de qué manera poder gestionar las emociones cuando, bueno, cuando la situación a veces es un poco difícil, cuando la situación presiona, cuando no está sucediendo lo que uno espera y cuando hay que hacer un reacomodamiento, ¿no? De diferentes circunstancias y bueno, las emociones tienen un papel sumamente importante. Así que si querés, vamos ya entrando en el tema, Angie, en el tema de lo que es una emoción. Muchos me preguntan, porque trabajo especializándome en este tema desde hace un tiempo, en toda la parte de las emociones, de las creencias limitantes, en todo lo que significa, ¿no? Digamos, el tipo de pensamiento, el modelo mental que cada uno tiene, y sobre ese modelo mental se edifican nuestros pensamientos y sobre nuestros pensamientos creamos nuestra realidad. Con lo cual es muy importante que nosotros mismos tengamos este proceso de lectura interior, de autoconocimiento, que nos permita justamente entender cómo se me disparan a mí las emociones ante una situación o ante otra situación, cómo yo misma puedo trabajar en gestionar ese mundo emocional cuando hay una situación inesperada, abrupta o una situación que me resulta difícil aceptar. Y como sabemos, las emociones son como reacciones, ¿no? A un estímulo, que no las pensamos, son de corta duración, son abruptas, nos impulsan a la acción, nos llevan a actuar estrepitosamente sin que nos demos cuenta. Entonces, bueno, hay que gestionar ese mundo porque cuando las emociones como nos envuelven y nos llevan, nos pueden impactar en nuestro cuerpo y nos pueden impactar de una manera fuerte que ni siquiera a veces nos damos cuenta. Solo nos damos cuenta cuando el cuerpo empieza a doler, cuando tengo una contractura, un dolor de cabeza, o cuando me voy a hacer un chequeo y descubro que algunos valores o en una ecografía o empiezo a tener cierta sintomatología, como es en este caso, ¿no? Que vamos a hablar de tiroides, cuando recibo algunos valores que están fuera de rango o cuando voy experimentando ciertos síntomas, ¿sí? Sudoración, caída de pelo, nerviosismo, entonces me pregunto qué me está pasando y ahí entonces empiezo a indagar y bueno, ya sea por ecografía o por valores en sangre, empiezo a darme cuenta que quizás mi tiroides no está funcionando del todo bien, ¿no? Y bueno, vos aquí también acompañándome con expertise en el tema, cómo impactan las emociones en la salud de nuestra tiroides, porque cada vez se van viendo más sintomatología y más casos asociados a esto. Hay mucho hipertiroidismo, mucho hipotiroidismo. ¿Cuál es la importancia de la emocionalidad en esto? Vos fijate que la tiroides está como en la base del cuello, y si hablamos de la metafísica, es el chakra de la garganta, ¿no? Sí, Es el chakra de la garganta, que tiene que ver un poco con, el chakra de la garganta habla de la expresión, de lo que puedo decir, de lo que me animo a decir. Y y fíjate que, de lo que sí, animo a decir y también lo que callo, ¿no? En este lo, caso. exactamente, lo que quiero expresar y no lo digo, lo que me guardo de no expresar. Y vos fíjate que en el hipertiroidismo hay como una actividad en demasía de lo que es la tiroides, está hiperactivada,
¿sí? Entonces, el impacto ahí, las emociones que se juegan cuando está hiperactiva es la angustia, la pena, digamos, hay una sensación también como de enojo. Y cuando hablamos del hipertiroidismo, dentro de lo que sería el coaching neurobiológico, hay como una decepción que la persona siente respecto de algo que quiere hacer y no puede, no se anima a hacer, o de algo que quiere expresar y lo calla o lo dice de una forma no directa. Entonces, todas esas emociones que están limitadas, obturadas y que de alguna manera no se expresan, se van a expresar en el cuerpo de una manera diferente. Exacto. Entonces, qué importante es que nosotros podamos mirarnos, observarnos, y si hay algún tipo de angustia o si hay algún tipo de, por ejemplo, en el hipertiroidismo, hay una característica que es que la persona está todo el tiempo corriendo, 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 haciendo cosas, una sensación de que el tiempo no alcanza, por eso que dicen que el hipertiroidismo está asociado a un tema con el tiempo. Esa soy yo. Yo le decía en mi masterclass que yo con mi tiroides, yo vivía luchando con el reloj, vivía en los semáforos pensando que me va a agarrar el rojo, pero quiero que me agarre el verde, entonces el verde, todos los verdes. Así es, esa era yo. Vivía en una carrera con el tiempo. Y eso te trae pues ansiedad y te trae, y se va a ver reflejado en tu cuerpo con tensiones, con sudoraciones, todo un conjunto de síntomas, pero eso que estás diciendo era yo, era hipertiroidismo muy rápido. Y a veces como que se quiere salir, pero digo, no, yo hago mis respiraciones profundas y ya lo sé controlar y manejar, que es lo que más adelante vamos a hablar, algunas herramientas para poder controlar y hacer, tenerlas allí, esas emociones bajo control. Exactamente. Y otra de las cosas, además de lo del tiempo, de la característica del hipertiroidismo de una persona que vive como apresurado o que no puede expresar o que no puede decir, también habla de una persona que está más en la esfera del afuera, pendiente de lo que le pasa a los otros y no tan presente en lo que le pasa a sí mismo, no observándose en su interior cuáles son aquellas cosas que realmente están llevando a que puedas estar ansioso, que puedas tener angustia. La pregunta podría ser, con una herramienta que ya vamos a hablar luego, pero la pregunta podría ser parar y decir, a ver, ¿por qué estoy tan apurado? ¿Qué es lo que me corre? Bien, una agenda. ¿Esta agenda puede esperar? ¿Puedo tomarme una pausa? ¿Puedo estar, digamos, relajada unos 10 minutos? Yo lo digo y me lo digo, porque muchas veces en mi actividad con tantos pacientes uno tras otro, muchas veces me doy cuenta que no tengo un solo espacio para poder relajarme y me pregunto, ¿qué necesidad de una agenda tan ajustada? Entonces aprendí a hacerme como pequeños espacios de 5 minutos de estiramiento, de salir, de dar una caminata, de poder distraerme para no estar todo el tiempo corriendo con una agenda tan apretada. Y ahí lo que estoy queriendo decir es, uno tiene que poner conciencia sobre esas cosas. Si yo no pongo conciencia de que mi agenda está ajustada y apretada, voy a repetir todos los días hasta que mi cuerpo diga basta. Todos los días hasta que mi cuerpo manifieste un síntoma que diga, ok, tengo que parar. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que ser como más proactivos. Y si en este momento la gente que me escucha tiene esta característica de las agendas súper cargadas o de actividades todo el tiempo sin parar, la pregunta es, ¿por qué estoy corriendo? ¿Por qué no puedo parar? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo parar? Entonces, hacemos una invitación a mirarnos hacia adentro y decir, ¿de qué manera puedo encontrar más calma, más relax y no estar como secuestrada por una mente que me lleva corriendo hacia todos los lugares? Y esto en el hipertiroidismo está muy presente. Por eso es que cuando muchas de las personas, bueno, yo atiendo a algunas personas con esa patología, y lo que me dicen es, no sé cómo parar, porque me doy cuenta de que le está haciendo daño a mi cuerpo y ahora estoy sana porque me hago los chequeos y no lo tengo, pero tengo miedo de tenerlo.
me comentaba una paciente, en ese miedo de tenerlo es, no tengas miedo de tenerlo, ocúpate proactivamente, anticipadamente, sé consciente de que ese patrón tan apresurado no te va a llevar a un buen lugar, ya sea por la tiroides o por cualquier otro síntoma del cuerpo. Otro síntoma, como ya habéis hablado antes, el estrés, pues se sabe que el estrés es como que la última gota que derramó el vaso. El estrés es el principal desencadenante de cualquier enfermedad. Y bueno, en este caso estamos hablando de la tiroides, pero también podemos sufrir de otras enfermedades, no solo de la tiroides. Cuando se hace lo que tú dices, se viene haciendo consecutivamente, día tras día, genera un estado de estrés, esos niveles de cortisol súper elevados, y por supuesto se van a ver reflejados en nuestro cuerpo, ya sea a nivel físico, ¿no? Y también pues tratar de canalizar, como dices tú, no solo de canalizar, sino de concientizar, porque a veces no nos damos cuenta, yo te lo hablo desde mi experiencia, a veces no nos damos cuenta de que estamos así, en ese corre-corre. El hipotiroidismo es un poco más lento, ¿no? Él tiene todo lo contrario, él va más lento, pero nosotros con los el que pasó por hiper, sabe que sí, yo también hablo rápido. También porque, bueno, yo soy de Venezuela y en mi país, en esa parte, en esa región, hablamos rápido. Pero yo creo que también es una parte de eso, que mis palpitaciones eran elevadas, mi sudoración, yo sudaba más que otras personas, hablaba más rápido, trataba. Y bueno, ya mis análisis están bien y todo está bien, pero a veces tiendo, y yo digo, ya va, como dices tú, calmate, respira, siéntate, programa, que es lo que estamos haciendo, porque si no, ese estrés me va a generar algo más. Exactamente, en el hipotiroidismo, así como el hiper es una actividad incesante de la tiroides, el hipo tiene que ver con la insuficiencia, ¿no? Es una insuficiencia de la tiroides, por eso en ese caso, en el coaching neurobiológico se habla de como una incapacidad que tiene la persona de poder reaccionar a algo que se reitera. Es como que un hecho se le presenta en forma reiterada y la persona se siente como incapaz de poder abordarlo. Hay como un significado emocional que tiene que ver con que la persona siente bloqueo y desesperanza, como si tuviera poca capacidad de poder responder a una situación. Entonces, de resolver ciertas situaciones. Exactamente, exactamente. Entonces uno lo que tiene que darse cuenta, si tiene un diagnóstico como este, es bueno, es indagar, puede ser ayudándose con algún profesional o con investigación o con un médico que sea especialista, también un médico con una mirada holística e integral. Cuando recibe un diagnóstico de eso es, primero, no alarmarse, no asustarse ni tener miedo, porque el miedo nos separa, el miedo nos aleja de la solución, y simplemente tomar conciencia de por qué nos está pasando esto. Hay algo que no estoy pudiendo expresar, hay algo que no estoy pudiendo decir. Las emociones, siempre digo, no son ni buenas ni malas. Las emociones nos traen información de cómo son los hechos. Entonces, un hecho para una persona puede ser una cosa y para mí puede ser otra. Si estoy andando en bicicleta en una cornisa, para una persona puede ser una adrenalina increíble y lo puede estar disfrutando, y para mí es un momento de altísimo temor porque no me gusta andar con una bicicleta al borde del abismo. Entonces, las emociones cada uno las siente de manera singular. Ahora, tenemos que tomarlas como una señal. Las emociones son señales que nos vienen a decir algo nos están diciendo de nosotros mismos. Se me produjo un enojo, estoy triste, hay una angustia tremenda. Lo que queremos hacer todo el tiempo, Angie, es rechazar la emoción, porque es una emoción desagradable que muchas veces, como me dicen en consulta, no sé cómo manejarla. Entonces, lo primero que se intenta hacer es rechazarla, es negarla, es dejarla de un lado. Ok, me enojé porque estaba de mal humor y sigo. Quizá no es la respuesta que era porque estabas de mal humor, o quizás es parte de la respuesta. Estaba de mal humor, ¿por qué motivo? ¿Qué es lo que me enojó?
¿qué es lo que me generó tanto enojo que no tengo ganas de seguir hablando con nadie en todo el día? Este enojo me generó cierta palpitación, cierto nerviosismo, insomnio por la noche. ¿Qué está pasando? Este es el gran poder que tienen las emociones, que nosotros podemos manejarla de la manera más correcta, que sería indagar la emoción, revisarla o negarla, pero en ese caso no vamos a hacer otra cosa que darle más presencia, que reforzarla. Entonces siempre les digo, si ustedes intentan rechazar el mundo emocional y no gestionarlo a favor, lo único que vamos a hacer es exacerbarlo y hacerlo más presente de la forma más negativa todavía. Pero bueno, no es fácil, ¿no? Sí, es súper interesante eso que dices. Y yo estaba hablando y tengo una, bueno, es una pregunta, como un comentario que leí y escuché, que pues las emociones, como tú dices, es algo, es una respuesta ante cierto estímulo, ¿no? Estas emociones también pueden ser, tú dijiste que que no son ni positivas ni negativas, pero ciertas emociones pueden llegar hasta ser peligrosas. Sí, no son ni negativas ni positivas. Yo digo que son emociones que producen displacer o producen placer. Y hay que gestionar ambas. Una emoción como el miedo me puede estar diciendo que tenga cuidado porque aquella situación puede ser peligrosa. Entonces me está dando un mensaje de que me preserve porque eso puede ser peligroso. Ahora, si ese miedo es patológico y yo lo tengo todo el tiempo, entonces esa emoción ya tiene un color diferente. Esa emoción es como algo que me está produciendo como una disfuncionalidad en mi estado de ánimo, en mi comportamiento. Por eso digo que muchas veces hay que observar el tipo de emociones que tenemos frente a las situaciones. Y a veces nos pueden ayudar y a veces no. Pero lo mejor que podemos hacer es recibirlas, es abrazarlas como parte nuestra. ¿Sí? Es integrarlas a nosotros mismos. Es decir, si yo estoy sintiendo mucha tristeza por una situación, lo que puedo hacer es evadirme y salir todo el día a distraerme, me voy a la fiesta, me voy allá, me voy acá, con la idea de que me estoy distrayendo y que eso se me va a pasar. Pero eso puede ser momentáneo. Lo que más efectivo resulta es justamente empezar a preguntar por qué me siento triste. ¿Es una situación que me está pasando hoy o me está pasando siempre? ¿De dónde proviene esa tristeza? En el caso en el que no nos preguntemos, las emociones van a quedar como enquistadas en el cuerpo. Y la tiroides suele ser un lugar, bueno, la tiroides, problemas musculares, problemas, digamos, Páncreas, el estómago. problemas digestivos, ¿no? Hoy por hoy que se habla mucho de toda la parte de la alimentación, el impacto que tiene la alimentación en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, Sí. porque todo lo que comemos también impacta, porque es la forma en la que alimentamos a nuestro cuerpo. Y si damos una alimentación que es demasiado tóxica, que comemos demasiado rápido, que comemos a destiempo, no respetando los tiempos, por supuesto que eso va a impactar en nuestro cuerpo de una manera nociva. Claro. Hoy somos, ¿no? Somos una unidad, no Sí, va un impacto. como yo leí, decía que el estómago pues lo categoriza como un segundo cerebro, y lo importante que tú hables de la nutrición, porque el estómago pues, los intestinos, allí se producen la serotonina, el 80% de la serotonina se produce allí, y esa serotonina es la que nos va a producir ese placer, ¿no? Y va ligada con las emociones. Entonces es importantísimo la hora de cómo nos alimentamos, cómo tenemos esos intestinos, y las emociones se habla que también van relacionadas con el intestino, porque cuando nos enamoramos decimos que sentimos mariposas en el estómago o en los intestinos. Cuando tenemos algo que aquí en Estados Unidos dice como que feeling the gut, cuando tienes esa intuición, es porque tienes esa sensación en el estómago. O sea, son emociones que van ligadas también, ¿cierto?, con el estómago. Están ligadas, sí, absolutamente, porque
como yo te decía, la emoción no gestionada puede impactar directamente en muchísimas partes del cuerpo, pero viste que siempre a las personas le impactan sobre todo en un lugar. La parte digestiva es muy sensible a todo el mundo emocional. Y grandes de las enfermedades o de las patologías tienen un nacimiento ahí, porque hoy hablamos de la epigenética, ¿no? Que tiene que ver con la importancia de todas las dimensiones, lo emocional, lo físico y lo genético. Pero Sí. también se habla, producto de esto de la epigenética, que justamente todo lo que pensamos, las emociones que sentimos, pueden de alguna manera modificar ciertos patrones. Y Wow, si, a mí eso, eso es eso súper es interesante. súper interesante porque nosotros tenemos que tomar conciencia que ya no podemos decir que todo va por parte de la genética. No podemos decir, todo tiene que ver con mente, cuerpo y alma. Es decir, si yo paso una vida de estrés permanente, una vida en la que quiero estar todo el tiempo controlando, todo el tiempo observando la vida de los demás y no mirando mi propia vida, eso tiene un impacto emocional en mi cuerpo y si lo sigo sosteniendo en el tiempo, seguramente voy a impactar mucho más negativamente. Por eso la importancia de conocernos, de gestionarnos y de saber qué nos sucede, porque de esa manera podemos tomar la información que recibimos de las emociones y la podemos gestionar sin entrar en conflicto con la gente, sin creer que el otro me está haciendo algo, entonces por culpa del otro yo estoy sufriendo, sin mirar tanto para afuera, porque lo que primero tenemos que hacer... Porque el otro está feliz y el que te estás perjudicando eres tú. En ese momento yo creo que hay que ser un poco egoístas y yo creo que ya una a esta altura se da cuenta, ¿no? Que no tienes que tener o resentimientos o algún tipo de sentimientos hacia otra persona que realmente no lo vas a perjudicar a él, te vas a perjudicar tú mismo, teniendo ese resentimiento allí, esa emoción, y entonces es lo que te digo, al final vas a tener algún problema porque estás resentido. Cuando hablaste de la genética, vi un video donde hablaba un miembro de la Universidad de Harvard y él habló de la neuroplasticidad y hablaba cómo las emociones influyen en los genes. Y es súper, digo, Dios mío, cómo yo canalizando mis emociones puedo cambiar mis genes. Me parece un poco descabellado y de hecho él mismo lo decía, porque antes de decir eso en la universidad era como que no era muy bien aceptado cuando estamos hablando de años, 20 años atrás, pero ahora se Sí. sabe de la neuroplasticidad, de que las neuronas sí se pueden regenerar y hay un avance en la ciencia aparte de eso, ¿no? Sí, acá Milagros, que dice, creo que lo preguntó por segunda vez, yo Milagros soy psicóloga, no soy doctora, pero digamos, vos estás preguntando si puede asociarse la tartamudez eventual con la tiroides. Nunca hay que suponer nada, sería mi consejo. Sería como acudir a un médico especialista para que pueda, digamos, darte en la tecla de lo que significa esto que te está pasando. Yo no supondría, porque puede ser que provenga de lo de la tiroides y puede ser que no. Entonces te quedás tranquila, no suponiendo, sino tomando una cita con el médico y poder dilucidar de dónde estás teniendo ese síntoma. A lo mejor terminan diciendo que puede ser algo emocional o puede ser por tiroides, pero vos te quedás tranquila que sabés cuál es la ruta que tenés que seguir. Exacto, buena recomendación, porque tampoco ahí estamos manejando y controlando nuestras emociones. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer, no quedarnos como que estancados en ese problema, pues vamos a mirar más allá, concientizarnos nuestras emociones y poder canalizarlas hacia a un mejor sentir para nosotros mismos, ¿no? Ahora que estaba buscando mis anotaciones porque eso de las epigenéticas a mí me hizo clic, me llamó demasiada atención y lo anoté aquí, que las emociones cambian el genoma humano. Entonces hablaban de las epigenéticas, donde las hormonas de la emoción interactúan con la membrana de cada célula y tienen acceso a ese material genético. Entonces ellos hacen que algunos genes que están dormidos se despierten y otros genes no los despiertan, por decirlo así, para que las personas que están aquí nos escuchen.
Entonces, esas emociones tienen la capacidad de despertar ciertas cargas genéticas o varios materiales genéticos, o como los neurotransmisores, en este caso puede ser la serotonina, y también se hablaba de otros como no queremos usarlos. Los oncogenes son aquellos genes que se convertir en cáncer, y eso sí los podemos dejar dormiditos. Entonces nuestras emociones pudieran despertar esos genes de cáncer, pudieran despertar, por eso la importancia de manejar las emociones para prevenir las enfermedades, y no solo para eso, también para sentirnos en armonía con nosotros, porque si tú no estás bien, al final no vas a estar en salud, como decías al principio, porque la salud es un estado de bienestar no solo físico, sino también mental, espiritual, ¿no? Es como que curarnos. Exactamente, hoy se sabe y han hecho muchos estudios que las emociones, justamente por esto de la epigenética, pueden despertar ciertos genes que estaban, como vos decís, dormidos, y producto de, de una situación, de una circunstancia de altísimo estrés, puede llevar a que se despierte, digamos, algo sobre eso. ¿Por qué la importancia de saber gestionar nuestro mundo emocional? Porque entendiendo que hoy tenemos esta información que acabas de leer, qué importante tomar conciencia y decir, ok, frente a qué situaciones amerita que yo pueda estar hiperestresada, generando cortisol en mi cuerpo, o exacerbando una situación o dramatizando. Muchas veces no es consciente la reacción. Nosotros, como dijimos, las emociones muchas veces, bueno, surgen, son abruptas, intensas, pero qué importante es que cuando nos sucede algo, podamos hacer como la evaluación y sentir nosotros mismos qué nos produce y tratar de equilibrarnos para no llegar a una reacción que después puede impactar negativamente en nuestro cuerpo. Muchas veces hablo con mis pacientes que frente a una situación mínima y a una situación extremadamente peligrosa, reaccionan de la misma manera. Y la verdad, no es lo mismo actuar frente a una situación mínima de discusión que frente a un hecho de enfermedad grave. Entonces, tenemos que también ser conscientes de que tenemos que darle como una magnitud a las cosas. No podemos explotar por cualquier cosa de la misma forma, ¿se entiende? Y Sí. eso muchas veces lo hacemos en automático. Por No, cualquier motivo reaccionamos de una manera alarmante y a lo mejor el hecho que lo produjo no amerita que vos estés todo un día absolutamente poseída por el enojo por esa situación. Y esto pasa mucho, con lo cual hay que tratar de gestionar esa emoción y decir, bueno, ¿qué me está pasando? Y acá hay una herramienta que me encanta, que se llama rain, en inglés es lluvia, uh-huh. ¿sí? Y tiene que ver con cómo podemos gestionar las emociones cuando nos llega ese momento de gran enojo, o cuando estamos en nuestro trabajo, o con la familia, o discutimos con alguien, o nos ha sucedido algo. Tenemos que tratar de poder reconocer. La letra R tiene que ver con reconocer lo que me está sucediendo. Reconozco aquí ahora que estoy ansiosa por esta situación puntual, lo reconozco, respiro en ese momento, respiro profundo, porque el respirar es vida, es oxígeno. La acepto, la A de aceptación, que tiene que ver con poder aceptar esto que me está sucediendo hoy. Y poder aceptar, muchos me dicen, pero ¿qué hago? ¿Me río y lo acepto? Estoy muy triste. No salto de alegría aceptando la situación. Y no quiero decir que tengamos que saltar de alegría, sino que tratemos de minimizar, digamos, ese ruido mental que es el pensamiento rumiante que se dispara cuando hay una emoción negativa. Entonces, acepto y trato de minimizar esa rumiación mental que es muy nociva para la situación. La A de aceptación. La I de indagación. Quiere decir que indago. ¿Dónde está sintiendo Natalia en este momento esa emoción? Este enojo lo estoy sintiendo en el estómago, en la panza. Estoy absolutamente contracturada. Entonces, cuando estoy en una situación de esas características, bien,
en qué parte del cuerpo lo estoy sintiendo, porque no es verdad que nuestro cuerpo no lo siente, nuestro cuerpo lo expresa, quizá de manera silenciosa, pero lo expresa al fin, quizá no ahora, lo expresa más tarde. Entonces, indagar, esto me está sucediendo en qué parte del cuerpo. Y por último, la N, que es no me identifico. Es decir, Natalia no es una ansiosa, no etiqueto a la persona poniéndole el nombre de enojona, ansiosa, triste, depresiva, no hago esa etiquetación, porque eso no hace otra cosa que reforzar y hacer más presente. Lo que digo es, exactamente, le estoy diciendo a mi cerebro, y que mi cerebro grave en sus redes neuronales que soy ansiosa, que soy esto, que soy... Y simplemente lo que tengo que hacer es, bueno, ¿esta es una situación puntual o me está pasando siempre? ¿Observo que es un patrón repetitivo o me produjo esto la pandemia? Entonces lo circunscribo a una situación puntual y digo, no, fulanita no es una ansiosa, simplemente que hoy está pasando un estado de ansiedad. Acá dice Anabel Torres, a mí me pasa en el estómago. La emoción que ella está diciendo cuando se enoja, cuando le pasa algo, es que se le aloja en el estómago. Bueno, en el estómago, en todo el aparato digestivo, ¿hay algo de esto que no estoy digiriendo? Me pregunto, me indago, el estómago, ¿de qué estoy alimentando mi cuerpo? ¿Con qué pensamientos y con qué emociones estoy alimentando mi cuerpo que a mi estómago le cuesta digerir tanto? O que me genera, ahí te da una alarma, una señal, te está dando información. Hay algo en el orden del estómago que digiere, que no, que digiere los alimentos. Dice, es en la espalda muchas veces, claro, bueno, en la espalda mucho, a veces es sintomatología que tiene que ver con lo muscular, con lo osteomuscular, con los huesos, y mucho de eso tiene que ver con la rigidez del pensamiento. Tengo muchas pacientes que me dicen, tengo mucha contractura en el cuello, o yo mismo meses atrás tuve que ir por una contractura, y la verdad que la pregunta es, sobre qué emociones están haciendo que yo sienta tanta rigidez, qué es lo que no puedo flexibilizar, qué es lo que no puedo estar, digamos, flexibilizando, pero en mi cuerpo, pero en mi mente. En mi mente, qué tipo de pensamiento rígido estoy llevando adelante, que no se sostiene y que mi cuerpo lo refleja. Entonces, las emociones son muy inherentes al cuerpo, muy inherentes al cuerpo. Por eso amerita siempre que uno, cuando tiene una emoción, sea cual fuere, vea dónde la siente. Incluso la alegría, viste que cuando pasás un lindo momento, vas con tus hijos, con la familia, qué feliz que estoy, ¿dónde lo estoy sintiendo? No sé, siento en el estómago, siento un cosquilleo, eso también es una emoción. Entonces sepamos leer qué información nos trae. Bueno, tengo angustia, me dio vértigo, ¿qué puedo hacer? La angustia, ¿dónde estás sintiendo esa angustia? ¿Qué te está queriendo decir, Roselia, esa angustia? Indagá en el motivo por el cual esa angustia se está haciendo presente en tu vida. El vértigo tiene que ver con un gran movimiento, ¿no? Con la estabilidad, con una situación en la que no puede estar equilibrada, en donde no estás haciendo equilibrio. Entonces, preguntarse en qué situación estoy como no pudiendo estar en pie, firme, en tierra firme, ¿sí? Estas son el ataque de pánico, incluso, el ataque de pánico que acá están como comentando, ¿no? El ataque de pánico donde hay un miedo abrupto, súbito, que me hace pensar que no tengo los recursos necesarios para poder enfrentar en la situación. Entonces quiero huir. Digo, qué importante poder leer. ¿Qué está pasando? ¿Con qué situación no estoy pudiendo? ¿Qué recursos siento que no tengo para afrontar determinada situación? Estas son las preguntas y la indagación que nos sirven. Y si tengo un ataque de pánico y no puedo salir en este momento porque siento que voy a estar muy expuesta, me tomo unos minutos. Yo sé que es una situación muy fea porque se desencadenan una cantidad de síntomas muy incómodos,
pero no dejen de perder la oportunidad de indagarse ustedes mismos y decir, ¿qué es lo que me está produciendo tanto miedo? ¿Qué es lo que me genera un miedo desmedido que hace que mis recursos pareciera que no alcanza para enfrentar la situación? Muchas veces hay que preguntarse sobre su confianza, sobre la seguridad en sí mismo, sobre la autoestima. ¿De qué manera estoy leyendo e interpretando los hechos que siento que me sobrepasan? Hay una cantidad de preguntas que nos pueden ayudar. Yo estoy leyendo, Angie, ¿eh? Entonces, a medida que leo, voy contestando algunas de las preguntas que van sucediendo, que van haciendo, ¿no? Las personas que si tienen alguna pregunta, Nati aquí nos las contesta, pueden dejar sus preguntas, pueden dejar sus corazoncitos y ella va a seguir respondiendo, pero ella es la experta, yo lo que hago es preguntar acerca también de algunas que ustedes me han dejado por allí. Sí, Yo, sí. Nati, estuve viendo también y leyendo un poco, y no sé si me puedes decir algo acerca de esto, es de que si tienes una emoción de tristeza o de angustia, tratar de reírte, así no lo sientas. Porque, bueno, no supuestamente lo leí, que cuando tú te ríes, así sea fingida al principio, tratas de reírte, hay una contractura muscular a nivel de los auriculares de los ojos y eso va a mandar una señal a tu cerebro y es como que se contradice y al final termina venciendo ese estado emocional que tenías. Entonces, no sé si me imagino que sabrás algo de esto, de si uno está triste, entonces, bueno, estoy triste, pero trato de estar feliz y voy a cambiar ese estado de ánimo, reseteo este estado emocional y luego surge el pensamiento y surge la emoción y surge entonces la acción. ¿Cómo funciona? ¿Cómo Sí, funciona? sí. A mí, sí, lo explico. A mí me gusta mucho esto de la técnica RAIN, porque si estoy triste, trato de ubicarme en el momento que estoy viviendo hoy, que es la tristeza. Entonces, la acepto, la indago, la recibo y empiezo como a abrazarla como una parte de mí. No intento rechazarla. Ahora, hacer ese ejercicio es muy sano y es muy bueno porque te permite tomarte unos momentos con vos misma para saber por dónde está pasando esa tristeza y te puede ayudar con algunas preguntas. Luego de eso, hay muchas otras técnicas que pueden ayudar. Obviamente que perpetuar la tristeza en el tiempo ya se transforma en un estado de ánimo y perpetuado el estado de ánimo se transforma en una patología. Entonces ya ahí estamos en una instancia donde es mucho más difícil trabajar. Pero si uno empieza con el estadio más inicial, haciéndose esas preguntas, donde uno empieza a indagar, no dejamos que se cronifique, digamos, la patología o esta tristeza, que podría llegar a escenarios más difíciles. En ese caso, la risa, siempre dicen que es muy terapéutico, ¿no? Sonreír, el agradecimiento, está comprobado incluso por un estudio que se hizo en la Universidad de Yale, que habla de las 5 cosas que hacen más felices a las personas. Y una de ellas, que generan felicidad, bienestar, que generan esa adrenalina positiva, una de ellas es la gratitud, es estar agradecido, el levantarse todos los días y agradecer por lo que tenés, por esto que tenés hoy en el momento presente. Y el agradecer tiene que ver con esto de poder compartir con un otro, de agradecer, de reírte, de festejar y de celebrar. Yo lo hago todos los días y llevo mi diario de gratitud todos los días y se lo enseño a mis hijos y por lo más mínimo que tenemos, por respirar, porque podemos respirar, porque podemos mirar, porque tenemos este carro para ir al automóvil, para ir al colegio, porque tenemos una cama donde dormir, un techo, cosas mínimas nos crean ese estado de bienestar y ese estado emocional, no diría correcto, pero un estado emocional de bienestar, podríamos decirle, un adjetivo. Un estado emocional. Sí, de bienestar, un estado emocional. Un estado de emoción, un estado de, sí, de bienestar. Cuando uno tiene bienestar, la ciencia dice que es porque tiene una muy buena relación con uno mismo, que el bienestar comienza en tener una buena relación nosotras con nosotras mismas. Claro. Esa es la primera relación más importante, a partir de la cual después se construyen y se configuran las otras relaciones.
Porque si yo no me llevo bien conmigo y no estoy feliz con la persona que soy, seguramente voy a estar echándole la culpa a los demás de por qué esta desgracia que me sucede en mi vida. Entonces hago responsable al otro y no me hago responsable a mí misma de lo que me sucede. Entonces, esto de las 5 cosas que hacen sentir felices a las personas es la gratitud, celebrar, sonreír. La otra tiene que ver con hacer toda la parte física, tener un buen sueño, la parte física, ejercitar, tener una actividad permanente, después estar sociabilizando con los otros, el contacto social. El contacto social es sumamente importante, importantísimo. El estar en cara a cara con otra persona, el abrazo. Vaya a algún lugar con su mamá, así no sea con su mamá, con su papá, vaya y salga, socialice, porque nosotros somos animales que socializamos, necesitamos ese contacto físico, ese abrazo. Por eso cuando nos encerraron en la pandemia surgió un montón de patologías y un montón de conflictos en familia, personas se divorciaron porque necesitamos ese contacto, necesitamos ese socializar, ese salir, ese reírnos, ese abrazo, que no nos podíamos dar ni un abrazo. Exacto. Y también habla mucho de la meditación, de la respiración que te trae aquí en el momento presente, porque todo lo que va sucediendo en términos de ansiedad, la ansiedad justamente nos saca del momento presente, entonces nos proyecta hacia un futuro que honestamente no sabemos ni qué va a ser, pero nos proyecta hacia allí. Entonces es muy importante que uno pueda hacer un momento de meditación, de respiración, para que la persona pueda encontrar ese momento presente en equilibrio. Entonces, estas son las cuestiones que la ciencia dice que generan bienestar en la gente, ¿no? Una buena alimentación, ejercicio, sueño, el contacto, la relación con uno mismo, la meditación. Y lo último que dicen es que hay que hacer un esfuerzo, que eso no viene dado del cielo y que uno lo espera para que suceda, sino que uno trata, ¿no?, de buscarlo sin desesperarse, pero tratar de ir en esa línea para poder lograr el bienestar en su vida. Acá hay una de las preguntas que quedó arriba, dice, mi esposo está así, hemos pasado fin de semana completo molestos por cosas sin sentido y no sé cómo aportar a la situación. Muchas veces aportar en la situación es no querer resolverle el problema, porque muchas veces queremos resolverle, mi marido está mal, entonces le quiero resolver. Y a veces hay que ayudar a transitar esa situación. Y quizás esa es la ayuda más importante. Estoy al lado tuyo, te ayudo a transitar esto, te sentís mal, te sentís triste, permitir que sienta lo que está sintiendo y uno estar apoyando, acompañando. Pero muchas veces queremos resolver o queremos decirle, no te pongas así por eso, como le hacemos a nuestros hijos, no llores por esa pavada, no. Y la verdad es que hay que permitir que se exprese la emoción que se tenga que expresar. Si eso no sucede, ahí reprimimos y es ahí donde empieza a generarse todo, ¿no?, toda una sintomatología asociada a eso. Por eso, tengamos a las emociones de aliadas, tengamos a las emociones que nos ayuden con esas señales a revisarnos, a indagarnos y a saber por qué eso nos está sucediendo. ¿Qué mensaje me estás trayendo? ¿Qué tengo que aprender acá? ¿Qué tengo que mirar? ¿Es como validar emociones con niños? Exactamente. Yare, muchas veces, o por lo menos en mi infancia, era, por favor no llores, anda al rincón porque estás en penitencia y no te des vuelta. Había como distintas modalidades de mostrarle a los hijos que no había que expresar lo que ellos sentían. No llores, no seas tonto, fíjate que esta pelea no tiene sentido, ¿por qué te pones así? Era como todos canales que intentan obturar el reflejo de lo emocional. Sí. Y ahora, a ver, ¿tenés ganas de llorar? Bueno, contame, ¿querés hablar? ¿Necesitas hablar de algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Te hace bien expresar esto que estás sintiendo? Es cierto, qué feo esa situación que te pasó. Es cierto, yo también lloraría en tu lugar. Digo, ganamos más validándole a los niños, ayudándolos desde un rol de padre cercano, pero entendiendo lo que le está pasando, que decirle,
por favor, no llores por eso. Y demostrarle al niño que, no cuentes conmigo porque yo voy a tratar de inhibir eso que te está pasando. Pero bueno, a los padres muchas veces nos cuestan también validar nuestras propias emociones, con más razón, muchas veces nos van a costar validar la de los hijos, pero nada es acá para culparse, simplemente para observarnos y para saber de qué manera cada uno puede indagar en su mundo emocional a favor, a favor. No miremos a las emociones como algo que nos oscurece. Miremos exactamente qué mensaje productivo y provechoso nos están trayendo. Qué chévere. Pues ya casi nos quedan... Sí, ya casi nos quedan ahí unos 5 minutitos, pero si hay alguna pregunta, yo estoy revisando, Ansi. El pero tiempo va volando y más si uno está entretenido y aprendiendo muchísimas cosas y tratando de anotar. Así que si tienen alguna pregunta, vamos a aprovechar a Nati, que está aquí unos minutitos más. Vamos a aprovechar. Cualquier cosa, bueno, yo también publico bastantes cosas en mi página de lo emocional y bueno, publico, así que también ahí pueden ver material mío. Denle la pestañita, Nati, de todas maneras, este live lo va a quedar grabado, Dios mediante, lo voy a dar para que se grabe y va a quedar colgado allí. Y Nati también lo va a colocar en su Exactamente. Entonces, exactamente. la pregunta, gracias, dar corazoncitos, gracias los corazoncitos que los veo por aquí. Gracias por su tiempo, es que pasa muy rápido. Sí, habían unas preguntas, ataques de pánico, de computadora. Yo fui contestando arriba. Sí. Yo fui contestando, si hay alguna otra pregunta más, me van diciendo. Gracias a María, Angélica, a Yare, que también están ahí saludando, gracias. Y bueno, cualquier inquietud, muchas gracias también, Ansi, por la invitación. ¿Qué puedo tomar para el vértigo? Sufro de hipotiroidismo. Yo, Roselia, no soy médica, no te podría decir qué tomar, pero sí, para el vértigo, no sé si ya revisaste con algún especialista, hay neurólogos especialistas en neurootología, que es una especialidad, te digo porque yo he tenido vértigo en mi vida, y la especialidad la encontré con un neurólogo especialista en otología, en todo lo que es la parte auditiva, y la verdad que me ayudó muchísimo. Así que bueno, te puedo sugerir una consulta con un especialista para saber, bueno, si ese vértigo viene a partir del hipotiroidismo, si es causa o consecuencia, y que vos puedas estar tranquila para ir, digamos, transitando algún tratamiento específico, pero que puedas estar ubicada en el diagnóstico, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Te iba a comentar que también una de las herramientas que leí, Nati, era en esos momentos que tú peleaste con tu pareja o tuviste no una pelea, pero sí una discusión o algo en tu trabajo que te hizo como que sacar esa emoción. Decía este doctor que él recomendaba salir afuera a caminar, pero no una caminata despacio, sino una caminata más intensa, para descargar esa adrenalina, ¿no? Y entonces... Sirve cualquier tipo de actividad que te permita liberar un poco eso. Si te sirve escribir, terapéuticamente es buenísimo, entonces podés escribir. Si te sirve salir a caminar con intensidad, correr, conectarte con el aire libre, pintar, agarrar un libro, cocinar, la forma más beneficiosa y generosa para vos misma que vos puedas encontrar, que te libera y que te saca un poco de esa mente que está como rumiando en una situación, ¿no? También sirve pedir perdón, también sirve pedir disculpas respecto de algo, también sirve decirle al otro, discúlpame, pero hoy tuve un día lleno de emociones, estoy como ciertamente un poco superada, esto me cuesta manejarlo, pero te pido disculpas porque me doy cuenta que no tiene que ver con vos, sino que tiene que ver conmigo. Sí. Y esa es una gran forma de poder decirle al otro lo que te está sucediendo. Y de esa manera el otro puede tener una actitud mucho más de apoyo, de escucha, de empatía, de compasión. Sí. ¿Sí? Y no entraste en conflicto, porque muchas veces
cuando no sabemos bien lo que nos pasa y no podemos gestionar ese mundo que sentimos que nos desborda, empezamos a conflictuar con el afuera. Me peleo con uno, discuto, y en verdad es porque todo ese dolor y enojo está dentro mío. Ujú. Y como que la única, es como que la salida para que esa persona busca para liberar esa emoción. Me imagino que será un escape, una salida para liberar. Es exactamente, como yo digo, la salida es hacia adentro, Qué bonito, no es hacia afuera. qué, La salida es mirando hacia adentro. qué bonito y qué bueno, es una buena frase para cerrar este live, la salida Exacto. hacia adentro, no fuera. La salida es hacia adentro y indagando nuestras emociones y tomándolas como aliadas. Y toda la sintomatología o las enfermedades o las patologías están expresando algo de nosotros. Entonces, con más razón, podemos indagar ese mundo para ver qué es lo que nos está queriendo decir. Así que con mucha Sí. amorosidad y Pues con mucha compasión. Nati, algo cuando hablaste de escribir, también leí acerca de cuando uno escribe, pasa que uno tiene el sentimiento, tiene la emoción y hay una parte prefrontal de la cabeza que cuando uno escribe, entonces tiene que pasar de un lado hacia el otro lado y hace que esa emoción entonces como que se disipe, o si es una emoción negativa, bueno, tú dijiste que no había positivas ni negativas, ¿no? Pero si es Desagradable, que genera malestar. ajá, que genera malestar, y eso tiene su explicación científica, que, o sea, que pasa, esa emoción está de un lado y cuando la escribimos pasa hacia el otro lado Hacia el otro lado, exacto. Toda emoción le antecede un pensamiento. Ajá, Entonces, cuando estoy enojada, me tengo que dar cuenta de qué manera estoy pensando, qué tipo de pensamiento estoy teniendo que me está haciendo generar este enojo. sí. Tengo que observar el modelo mental, que es el pensamiento que tengo, para saber que esta emoción me está desbordando. Entonces, cuando cambio ese tipo de pensamiento, puedo modificar la emoción y puedo modificar la acción. Perfecto. Entonces vamos a recapitular, 2 minutos nos quedan. Con Nati, el que quiera seguirla, allí está, ella es nati.devita. Este live va a quedar grabado, hablamos de las emociones, el tipo a mí me pareció que pasamos 5 minutos hablando. Sí, 5 minutos, sí. Bueno, Angie, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este vivo y bueno, por supuesto, estamos aquí para cualquier información, ayuda y orientación. ¿Eh? Muchas gracias, Angie. Gracias a ti, ya saben, la pueden seguir a ella, a mí, bueno, si hay personas aquí de tu comunidad, bienvenidas. Seguro, sí, sí, sí. Bienvenidas, las voy a invitar mañana, tengo una masterclass donde vamos a estar hablando de la tiroides, de cuáles son, qué es lo que funciona, qué es lo que está mal funcionando en la tiroides, cómo podemos revertir algunos síntomas de la tiroides, cómo podemos sentirnos bien y llevar esa vida más plena, libre de síntomas. Para inscribirse, registrarse, el link en mi biografía, ahí lo pueden encontrar. Nati, Muchas gracias. Un beso grande a todas. Nos vemos pronto. Gracias, Angie. algún día. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias.